Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, les doy la más cordial bienvenida, y a nuestros suscriptores fieles, un abrazo enorme. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a generar bastante interés en todos ustedes. Como bien indica el título que vieron, vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, porque la siempre carismática Hande Erçel ha decidido romper el silencio y, en unas declaraciones que han causado revuelo, ha confesado detalles sobre su relación con el apuesto Kerem. Pero no solo eso, porque la propia Hande nos adelanta que en esta relación, como en muchas otras cosas en la vida, hay días buenos y días malos. Intrigante, ¿verdad? Así que prepárense para un recorrido por las últimas novedades, análisis de estas declaraciones y lo que implican para la pareja que tantos seguidores ha conquistado a nivel mundial. Y antes de que nos adentremos por completo en el fascinante mundo de Hande y Kerem, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, debates y exclusivas sobre el universo de las celebridades. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que ven por ahí y activar la campanita. No les toma nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno a la noticia que nos ocupa hoy. Las palabras de Hande Erçel han sido analizadas hasta el último detalle. Cuando una figura pública de la talla de Hande Erçel habla, especialmente sobre su vida personal y sentimental, cada frase adquiere un peso significativo. Y es que no estamos hablando de una persona cualquiera, sino de una actriz que ha logrado cautivar a millones de personas con su talento, su belleza y su personalidad. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor que comparte esa misma chispa y que juntos, como pareja, han generado una legión de fans que los apoyan incondicionalmente, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida privada. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ya resuena internacionalmente, es la confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. No es la primera vez que se especula sobre su vínculo, pero ahora, las palabras de Hande son mucho más directas y reveladoras. Lo más destacado de sus declaraciones es esa frase tan sincera y honesta: hay días buenos y días malos. Esta frase, aunque pueda parecer sencilla, encierra una profundidad tremenda y nos habla de la realidad de cualquier relación humana, incluso aquellas que vemos idealizadas en las pantallas de cine o televisión. Es muy fácil para el público, para nosotros los seguidores, caer en la fantasía de que las relaciones de las celebridades son perfectas, como sacadas de un cuento de hadas. Las vemos en alfombras rojas, sonrientes, perfectas, y asumimos que su vida es una constante luna de miel. Sin embargo, Hande Erçel, con esta declaración, nos trae de vuelta a la tierra y nos recuerda que, detrás de los flashes y los aplausos, también hay personas reales que experimentan los altibajos, los desafíos y las alegrías comunes a cualquier ser humano. ¿Qué significa exactamente para Hande Erçel afirmar que hay días buenos y días malos en su relación con Kerem? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, es una muestra de madurez y transparencia. En lugar de intentar mantener una fachada de perfección inalcanzable, Hande opta por la honestidad. Reconocer que existen momentos difíciles no debilita la relación, al contrario, puede fortalecerla si se enfrentan juntos y con comunicación. Demuestra que su vínculo es real, auténtico, y que no temen mostrar esa vulnerabilidad que todos compartimos. Por otro lado, esta declaración podría estar indicando que, si bien la relación es sólida y fuerte, no está exenta de los conflictos naturales que surgen cuando dos personas comparten sus vidas. Los malentendidos, las diferencias de opinión, las presiones del trabajo y de la vida pública, todo ello puede contribuir a que haya días menos favorables. Lo importante y lo que Hande parece querer transmitir, es que a pesar de estos días, el amor y el compromiso entre ellos prevalecen. Muchos de ustedes probablemente conocen a Hande Erçel y Kerem Bürsin por su icónica participación en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Desde que se confirmó su noviazgo, se han convertido en una de las parejas más admiradas y seguidas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus fans, a menudo llamados Kerem Hande o Hande Kerem, han estado atentos a cada paso, cada foto y cada gesto que comparten.
La presión de ser una pareja tan mediática puede ser inmensa. Constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas se convierten en tema de conversación, análisis y a veces incluso de críticas. En este contexto, la honestidad de Ande es aún más valiosa. Ella, al reconocer las dificultades, está, en cierta medida, protegiendo su relación de las expectativas irreales que a menudo se imponen a las parejas famosas. Les está diciendo a sus seguidores: sí, estamos juntos, nos queremos, pero somos humanos y nuestra relación es real, con sus altibajos. Es importante recordar que las relaciones de celebridades a menudo se enfrentan a desafíos únicos. Las largas jornadas de filmación, los viajes constantes, la distancia geográfica y la constante exposición a la opinión pública pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. El hecho de que Ande y Kerem hayan logrado mantener una relación sólida en medio de todo esto es un testimonio de la fuerza de su conexión. Su amor no solo se basa en la pasión y la química, sino también en el apoyo mutuo, la comprensión y el respeto. Las declaraciones de Ande Erçel también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia percepción de las relaciones. A menudo en las redes sociales, vemos solo la versión editada de la vida de las personas. Vemos las fotos perfectas, los viajes exóticos, los momentos de celebración, pero rara vez vemos las discusiones, los momentos de duda o las lágrimas. Ande, al compartir esta verdad, nos anima a ser más compasivos y realistas con las relaciones que admiramos, y quizás, también con las nuestras. ¿Podríamos estar ante una estrategia comunicacional por parte de Ande y Kerem? Tal vez. En el mundo del entretenimiento, la forma en que se maneja la imagen pública es crucial. Al ser transparentes sobre las dificultades, podrían estar generando una conexión más profunda con sus seguidores, mostrando una faceta más vulnerable y humana que resuena con la audiencia. Esto puede ser muy efectivo para mantener el afecto y el apoyo de sus fans a largo plazo. Sin embargo, yo prefiero creer en la sinceridad de sus palabras. Ande Erçel siempre ha sido una persona que transmite autenticidad. Su forma de expresarse, su cercanía con sus seguidores, sugieren que esta confesión proviene de un lugar genuino. Ella no está buscando crear un drama, sino más bien compartir una verdad fundamental sobre la vida y el amor. La noticia, por supuesto, ha generado una avalancha de reacciones. Por un lado, los fans más devotos han reafirmado su apoyo incondicional, aplaudiendo la valentía de Ande por ser tan honesta. Han expresado que aman a la pareja por ser reales y que los días difíciles solo demuestran la fortaleza de su amor al superarlos juntos. Por otro lado, siempre hay quienes buscan lo negativo, y quizás interpreten esta declaración como una señal de problemas graves en la relación. Pero sinceramente creo que esa es una visión demasiado simplista. Pensemos en la presión que sienten estas dos jóvenes estrellas. Tienen que lidiar con sus carreras, con la fama, con las expectativas de miles, o incluso millones de personas. No es fácil mantener una relación sana y equilibrada en esas circunstancias. El hecho de que hablen abiertamente de los altibajos sugiere que están trabajando activamente en su relación, que están comprometidos a hacer que funcione, a pesar de los desafíos. Además, es importante destacar que Ande no ha entrado en detalles escabrosos o negativos. Su declaración es un reconocimiento general de que la vida y las relaciones no son perfectas. No ha mencionado discusiones específicas, problemas insuperables o crisis profundas. Simplemente ha dicho la verdad universal de que en cualquier relación, existen días buenos y días malos. Y eso, para mí, es una señal de madurez y fortaleza. Muchos se preguntan si esta declaración podría ser una forma de preparar al público para un posible futuro en el que las cosas no vayan tan bien. Es una posibilidad, sí, pero también puede ser simplemente una forma de ser sincera en el presente. En lugar de esperar a que surjan problemas mayores y que la noticia sea más impactante, Ande ha decidido ser proactiva y comunicar la realidad de su situación. En resumen, la confesión de Ande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin, y la mención de que hay días buenos y días malos, es una noticia que merece ser analizada con profundidad y empatía. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con emociones y desafíos como cualquiera de nosotros. Su relación, como todas las relaciones, está sujeta a las vicisitudes de la vida, y esa honestidad es algo que debemos valorar y apreciar. Ande y Kerem han construido una conexión que ha cautivado a muchos, y esta declaración, lejos de debilitar esa conexión, la fortalece al mostrar su autenticidad. Están demostrando que su amor es real, que se apoyan mutuo.
a mente y que están dispuestos a enfrentar juntos tanto los momentos de alegría como los de dificultad. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las declaraciones de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando la importancia de su honestidad al reconocer que hay días buenos y días malos. Hemos reflexionado sobre lo que esto implica para ellos como pareja y para nuestra percepción de las relaciones en el mundo del espectáculo. En definitiva, hemos visto cómo la autenticidad y la transparencia pueden fortalecer los vínculos, incluso bajo el escrutinio público. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan interesante como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles lo más relevante del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne Ercel? ¿Creen que esta honestidad fortalece su relación? ¿O les preocupa lo que pueda implicar? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y antes de despedirnos por completo, no olviden lo que les dije al principio y lo importante que es para nuestro canal. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que todos podamos estar al tanto de estas noticias. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que aman del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.